just dive right in and follow my lead. I found a boy, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. Just guess what we fell in love, no knowing what it was. I will not give you up this time. Muy buenas noches, qué bueno que estén allí y qué bueno que podamos estar de nuevo compartiendo nuestra edición de Bar Conspiración, como todos los jueves. Un jueves que vamos a compartir entre la satisfacción de una cuestión que tiene que ver con todo lo que nos pasó en este último mes al respecto del fútbol o la otra situación que tiene que ver con un tema de ultimísima actualidad que vamos a charlar un poco más tarde. Pero empecemos por lo primero. Una de las cuestiones... lo primero es saludar al doctor Mimen. ¿Cómo está, Augusto? ¿Bien, bien? ¿Vos cómo estás? Bien, ganamos ayer, empezamos con el pie derecho. Empezamos con el... medio renegando ese pie derecho, pero... No fue un ballet, ¿no? No fue un ballet. No fue un ballet, sí. Pero... medio que un jugador suspendido, no sabemos qué onda, pero ganamos. La victoria no tiene sustituto. Tenemos que saludar a alguien. Tenemos que saludar a el hombre que está acá, la silla ausente, ¿verdad? Si me pueden enfocar acá, la silla ausente a mi derecha está de fiesta. O sea, no vino porque está de fiesta. Aumentó la familia de Bar Conspiración, le mandamos un abrazo enorme a Mike, a su señora y a nuestra sobrinita bienvenida. Una bebita hermosa. Sí, señor. Por suerte salió la madre, ¿verdad? Sí, señor, sí, claro, obviamente. Claro. A propósito de fiesta del fútbol, mes del Mundial, un acontecimiento que nos tiene a todos, a 7.000 millones de personas como expertos durante un mes y que buscamos, digamos, a través del Mundial, no solamente una catarsis, como se hace, se analiza desde la superficialidad a veces y desde el desdén incluso, sino es una fórmula de encuentro mundial, viejo. Es el momento en que el mundo se encuentra en un sitio, con un síntoma que también a veces dejamos de lado, como es la competencia, que no es ningún gesto raro en la historia, digamos, que de pronto, si escarbamos un poco, es el motivo por el cual se encontraron los pueblos hace miles de años. Y dentro de eso también, hoy queremos darle un lugar especial y afectuoso a esto que vemos como la emergencia, algunos ya con algunos años en la tarea y otros con menos, de personas que nos relatan el deporte, el fútbol particularmente, y lo hacen con una estupenda calidad. Cuando hablo de relatar, no estoy hablando de relatores deportivos, estoy hablando del relato del deporte. Y nos ofrecen, digamos, como una nueva, como un cambio. Una bocanada de aire fresco. Una bocanada de aire fresco. Acabas de inventar esa frase. Se me vino a la mente, nunca antes dicha. Claro, y que a mí me pone muy feliz estar con ellos y después vamos a hablar un poco más del porqué. ¿Con quién estamos? Bueno, estamos con dos periodistas deportivos en serio, brutales, corresponsales en el Mundial en serio. Querido Dani Chong, ¿cómo está, querido Dani? ¿Cómo está? Y con el querido Edgar Cantero, y nosotros le llamamos el querido Harry Potter, o Harry nomás para todos nosotros. Ahí estamos, Harry. Harry Cantero. Pautado desde que arrancamos el periodismo, el primer día era, vos le parecía al mitad de la película y ya está. Ahí Harry te quedaste ahí. Con esa nuestra capacidad prodigiosa. Para los apodos. Claro, de etiquetar, ¿no? Pero tenía el recorte antes. Ahora Nadie se ahora olvida de un mucho apodo puesto. Es Nadie. impresionante. Pueden olvidar tu nombre y todo lo demás. Qué bueno, de regreso y con las maletas llenas de buenos recuerdos, Dani, ¿no? Sí, o sea, en mi caso fue realmente todo muy rápido. No estaba previsto cerrar el Mundial desde el lugar de los hechos. Y lo que decías, Augusto, en la introducción, en realidad, el deporte también era quizá la forma pacífica de seguir con el espíritu bélico de lo que era la confrontación. Y hoy en día seguramente el Mundial es lo más similar a utilizar ese nacionalismo, ese orgullo y ese fenómeno mundial. Y siempre sostengo una teoría, que cuando no está tu selección, a pesar del dolor deportivo que eso implica, vos podés ver mejor el evento. Por eso mucha gente se acuerda de lo que fue Italia 90, Estados Unidos 94, porque cuando está tu selección, inclusive desde la cobertura mediática,
es más importante el entrenamiento donde fulano de tal estaba trotando antes que el partido en cuestión. Entonces, cuando no está tu selección, se da ese gama para que uno pueda apreciar mejor lo que fue. Perdés razón. Claro, o sea, y ganar eso, bueno, pasión. o sea, esto no significa que debamos apreciar de esta forma, porque ya queremos que esté Paraguay en el siguiente Mundial, pero permitió. Y al ser además Rusia la anfitriona, un país tan rico, tan vasto, desde lo geográfico hasta lo cultural, me parece que fue una tremenda experiencia. Además de los comentarios de Dani, tu cobertura, tus previas, tu tarea, Harry, nos satisfizo mucho a quienes estábamos de este lado recibiendo tus reportes. Así que supongo que fue una experiencia bella para vos también, ¿no? Sí, fue muy linda porque de por ahí desafiábamos también, en el sentido de que o sea, los medios digitales en Paraguay no tenían la fuerza que se tiene hoy por hoy, y el mundo de afuera, vos te das cuenta cómo es el nivel digital que existe afuera, y entrar a competir en ese mismo nivel con medios como son ESPN, Fox, tenés el CNN, BCC Sport, o sea, marcas que son reconocidas mundialmente, y vos tenés un medio chiquito que está ahí y haciendo cosas también, demostrando de que también en Paraguay existen personas que pueden hacer ese mismo trabajo, esa misma calidad de gente, uno te enorgullece, y de paso vos vas conociendo cultura, y como dijo Dani, ¿verdad? De por ahí mucha gente, lo que es Rusia culturalmente y económicamente y como país es muy rica, y mucha gente no sabía cómo era Rusia antes de este mundial, o tenía un concepto diferente de Rusia antes de este mundial, y después de este mundial tiene otro concepto de Rusia. Te pasó a vos, ¿verdad? Que me pasó a mí, ¿verdad? ¿Sabes quién cantó al empezar el programa? Luz Marian Nachajón. Bien ahí, vamos. 15 programas ya. Sí, 15 sí, programas. 15 15 programas. Luz Marian Nachajón cantó un tema de Ed Sheeran. Gracias, Luz, gracias por estar. Una de las cuestiones que me parece de manual preguntarles, para después hablar un poco más de ustedes también, y de cómo van viendo estos nuevos tiempos postmodernos del fútbol. Es un tema de manuales. ¿Qué les pareció el Mundial en términos de calidad, ¿no? De calidad de fútbol? Porque hay variantes entre uno y otro mundiales, ¿no? Yo creo que, primero, si vamos a comparar en lo que es la excelencia deportiva, los torneos de selección están en un nivel inferior a lo que es a nivel de clubes. O sea, eso es indudable. Me parece que ese contexto también ayudó a que se den más sorpresas en relación a lo que uno pensaba desde la proyección. Aguantamos una repregunta. Sí, claro. ¿Por qué? Porque tenés menos Porque tiempo. Eso. Claro, o sea, mientras que primero estamos hablando del mismo sujeto que en el día a día tiene una metodología, se tiene que sacar la misma y tiene que llenar ese vacío con lo que es el patriotismo, el amor a la camiseta, el recuerdo de la infancia. Son cosas muy lindas que te emocionan más, pero que en lo netamente futbolístico tiene un valor menor. O sea, vamos a ver siempre mejor juego en un partido de Champions que en un partido de selección, pero es muy probable que nos emocionemos más desde el himno de tu país a cómo siente la camiseta aquel jugador que gana 50 millones al año y sabe que no va a ganar ningún dinero importante. O sea, allí es donde se compensa. Por eso, deportivamente hablando, se permiten mayores sorpresas, y seguramente lo que ha cambiado es la implementación del video ref, el tema del VAR, que hasta ya ha cambiado. Voy a un ejemplo bien concreto. El partido de la fase de grupo donde Corea elimina a Alemania, si no había VAR, seguramente hubiera endosado en esos episodios donde le iban a anular el gol a Corea, ya se había adicionado excesivamente, Alemania hubiera marcado un gol en el minuto 95, e iba a ser la narrativa del poderoso que casi se elimina, pero clasificó, y el mundo celebra que haya clasificado el grande. Y la última es en la final. Fíjate que cuando se da ese episodio de Corea-Alemania, todos sabíamos que se iba a sancionar gol por el tema del VAR. Y en la final, el primer gol llega de una falta que no fue. Entonces la gente ya ahora, acostumbrada a lo que es el VAR, el penal, el gol en sí, ahora quiere extender y dice, no, pero ahora tendrían que ver
las jugadas que terminan en gol para revisar. O sea, yo creo que ha cambiado un poco el comportamiento. Titis es inflamación, ¿verdad? Sí. No vamos a tener Todo en itis. un Todo en titis de futuro, después les pregunto. Háblame desde la misma perspectiva, querido No, Harry. y lo que decía Dani, fíjate que también se hablaba de lo que eran los procesos y llegaron dos selecciones diferentes a las finales. Uno con proceso, que es la de Francia, que viene trabajando hace mucho tiempo, y la otra es Croacia, que era puro corazón, puro talento. Y lo que decía Dani, de por ahí en Champions vos ves el día a día, y Croacia llegó por mucho corazón, mucho talento, o sea, no tanto talento, pero sí mucho corazón y mucha pasión. Y pasó con Argentina, que Argentina siempre tuvo muchos problemas internos, pero con esa pasión y ese amor a la camiseta que por ahí tenían esos jugadores, que como dice Dani, ganaban casi 50 millones de dólares en sus clubes mensuales. Contra Nigeria, el gol de Rojo, que entró como un 9, que nadie le tenía como 9 a Rojo, te marca un antes y un después dentro de una Argentina y esas pasiones que se van generando, ¿verdad? Y después se generaba el tema también de que los clubes, y fue determinante la pelota parada. Se habló mucho de lo determinante que fue la pelota parada y los goles de pelota parada en este Mundial. Y muchos empiezan a pensar de la selección nuestra que dicen, ¿por qué queremos renunciar al centro, cabeza y gol cuando en este Mundial eso fue lo determinante? ¿Verdad? Entonces se empezaba a tener esa discusión también entre los colegas. Muchos decían que el Francia jugó como Uruguay para eliminar a Uruguay y el Bélgica jugó como Brasil para eliminar a Brasil. Así mismo. Entonces fueron esas cosas que se fueron dando en el Mundial también. Dani, hablaste del partido Alemania-Corea. Sí. Termina el partido, estoy viendo la transmisión de ustedes, ¿verdad? Termina el partido y diste unas palabras en coreano muy emocionado. Y es la primera vez que a Dani Chung le veo emocionado. No, ahí te he equivocado, porque, a ver, en esto hubo dos momentos de quiebre, para decirlo de alguna forma. El primero fue en octubre del año pasado en Barranquilla, con el milagro que hubo, y de hecho en la radio, porque yo cuando cierro el comentario, se quiebra mi voz. Y en la radio al día siguiente me dije, bueno, Dani, había sido que tenés sentimiento. Y lo que ocurre en el gol, porque en la transmisión el relator me dice, bueno, yo le digo, voy a dar el equipo en coreano, con el acento, Sí. con todo eso. Entonces, me acuerdo que el debut fue contra Suecia y en algún momento, yo le digo hasta ahí. En algún momento, en plena transmisión, me dice, bueno, ahora para la colectividad coreana va a decir en coreano. Y yo le digo, no, ya está, vamos a meternos en el partido. Y como que ahí ya habrá parado. No. Y después viene el gol de Suecia y medio en broma, medio en serio, dice, bueno, muchachos, no me pidan ahora porque está por pegarme. Palabra más, palabra menos. Cuando se da lo de Alemania y se produce el gol, nadie en el set esperaba que ocurra, claro. Y lo digo, y probablemente es la mejor descripción que después veo, porque cuando Chippy, el relator, levanta eso en las redes, solamente en el Twitter tuvo más de 50.000 reproducciones. Y seguramente la gente ahí en el Twitter habrá colocado la mejor expresión, porque cuando dice, no entendí nada de lo que dijiste. Y una respuesta a eso era, no se entendió, se sintió. Y probablemente haya sido la mejor descripción. O sea, era también un poco el guiño para los que estaban siguiendo, o sea, toda la gente de la comunidad estaba siguiendo, lógicamente, por la presencia de uno. Y era un momento histórico, entonces era más bien un guiño. Y cuando vuelvo a casa y hablamos, o sea, yo notaba que fue menos emocionante para el coreano parlante que para la afición acá. Sí. Porque era más de fútbol y por lo que hace rato había dicho. O sea, tenemos esa capacidad de emocionarnos justamente por lo que significa un mundial. Y fue algo tremendo. Y eso salió totalmente espontáneamente. La comunidad coreana en Paraguay es futbolera. Lo que pasa es que es deportista. En Corea el deporte más popular es el béisbol. Claro. Pero como ocurrió con Rusia, y Harry lo puede contar con más autoridad porque estuvo más tiempo, los rusos, cuando eliminan a España, dicen, no paramos hasta la final. Se meten todos dentro de una Claro, pelota. o sea, lo que te digo es que es lo que genera cuando juega tu país. Claro, o sea, claro. no importa tu conocimiento previo, o si sos un poser, o si sos un conocedor al máximo, se meten. Y eso fue lo que ocurrió, claro. O sea, era todo el mundo
futbolero no, sabía que Alemania era lo mejor y que Sí. hayas eliminado ya estando prácticamente fuera y fue un gancho, o sea, fue algo tremendo y honestamente yo no creía que iba a tener tanta repercusión, o sea, era más bien un guiño para la gente que seguía para decirle, es un momento histórico, que es la frase con la que arranco ese comentario, pero después fue algo increíble. Me acuerdo que esa misma tarde voy a la escuela de mi hijo y el profesor de educación física me dice, Dani, felicidades, ¿qué dijiste en ese momento? O sea, ¿qué dijiste? Quedaron Era con una eso, cosa de, sí, no, sí, y sí. lugar donde te iba No, la y gente. además el mejor lugar es la emoción siempre, ¿no? Yo a propósito de eso quiero preguntarles, empezar con Harry y seguir con Dani. ¿Qué están buscando ustedes, vuestra generación, qué está buscando en términos de construir sus relatos, digamos? Porque yo respeto muchísimo toda la historia que tiene el relato deportivo. Cuando hablo de relato no hablo del relator comentarista, hablo de... Respeto mucho y me parece que hubo un pasado en el que los relatores era una cosa casi chamánica, Sí, digamos, sí. ¿no? Era una cosa de que el tipo te decía algo y era lo Era que ley. él te decía, digamos. A mí se me hace que estamos viviendo una historia que tiene que ver mucho con capacidad de transmitir información, la gente está optando por relatores, comentaristas y cronistas deportivos, periodistas deportivos que transmitan datos, información. Eso capaz que tiene que ver con este momento histórico también, Sí, ¿verdad? Yo creo que con la aparición de las redes sociales, la gente en sí ya tiene esa posibilidad de poder informar y de ser también informadores. Pero ellos buscan ese plus, como Ese vos plus. mencionás. Ahí está. Y por ejemplo, lo que le destaca a Dani es eso. Dani cuando comenta un partido de selecciones no te habla solamente de lo que pasa en el partido, sino te habla de la historia que hay detrás. O te da ese plus que por ahí uno no puede escuchar o ver en otro periodista que tiene otro estilo o otra forma de trabajar, ¿verdad? Pasa mismo en lo digital y nos pasó a nosotros. La gente, aparte de seguir los partidos, y decíamos, el trabajo que tenemos que hacer es, vos tenés 90 minutos de fútbol y sabes que eso va a estar en la televisión, sabes que eso va a ver todo el mundo. Vos tenés que mostrar cómo es la vida antes, cómo es la vida minutos antes de ese partido y cómo es la vida después de ese partido. Entonces vos vas mostrando cómo es la vivencia y la forma de vida que va llevando ese día de fútbol complementado con la cultura, la vivencia. Y entonces eso hace que la gente también te acompañe y esté presente viviendo contigo ese momento. Y es más, no es que nosotros buscamos ser los protagonistas de la noticia o del fútbol, sino hacemos que la audiencia que está detrás nuestra, ellos sean los protagonistas, Claro, que claro. ellos mismos te den esa información o que ellos se sientan partícipes y digan, esto es mío y Claro. esto es lo que yo comparto también. ¿Verdad? Chu. Yo creo que, o sea, hay cosas que son fijas más allá del tiempo. Siempre cito eso. Eventualmente cuando me toca ir a veces a las facultades a charlar con los estudiantes, digo, rigor y credibilidad. O sea, son dos cosas que más, ya que Harry citaba el tema de las redes, están ahí temblando, están ahí en una zona muy gris, muy difusa. Y después está lo otro, ¿no? O sea, yo creo que en mi caso, al comentar en radio y en TV, trato de no llevar lo que es virtud en un medio, pero vicio en el otro. Si estoy en televisión, yo no necesito describir porque está la mejor descripción. Quizás tengo que ir a una cuestión más profunda de lo que está ocurriendo en cancha, el análisis, y el Mundial sí te da esa excepción de que tenés a dos equipos que una parte de la teleaudiencia desconoce y tiene el gancho de los países. Si me toca un partido entre Marruecos y Túnez, o sea, quiero saber, más allá de lo futbolístico, decir, bueno, los dos equipos son africanos, pero nosotros tenemos la idea de que África es la África del oeste, la Claro. África negra de Sí, Nigeria, sí, sí. Malí, Ghana, y decimos, bueno, está la zona magrebí, ellos físicamente... La que no apareció en los cuentos, digamos. Claro, exactamente. Entonces, ese tipo de cosas. O sea, el Mundial sí te da esa licencia, especialmente en la fase de grupos, en los partidos donde no hay tanta tensión. Después ya, en una semi, en una final,
también sos consciente que no, aunque vos sepas una super historia, si el partido está candente no se vas a poner a contar esa historia. Claro. Quizás en radio sí tenés que describir más porque estamos hablando de esa magia de imaginarte lo que está ocurriendo. Pero yo creo que el desafío sigue siendo el mismo para lo que era hace 20, 30 años y quizás mayor desde lo que es la exigencia y porque la gente sabe si lo que está diciendo es verdad, es producto de una preparación o, bueno, llegaste 5 minutos antes y lo estás improvisando. Le puedo hacer un ping-pong así. Sí, con dale, pues tenemos 2 minutitos. Tenemos 2 minutos como para que terminar. Y queríamos que esto fuera un homenaje realmente para estos buenos muchachos. Ping-pong de preguntas y respuestas rápidas. ¿Gran desilusión? ¿Desilusión? Y bueno, a mí me generó una gran satisfacción, pero yo me quedo con lo de Alemania. Y sí, yo me quedaría solamente con Alemania. Argentina. Argentina. Esperaba más. Esperaba más Argentina. ¿Mucha diferencia América-Europa? No, yo no creo. Eso de que se vuelve una Eurocopa, no. La gran diferencia que yo sí encuentro es, porque son los mismos jugadores, o sea, los cracks de la Champions son sudamericanos, como europeos o africanos. Para mí la diferencia radica en el banco. O sea, mientras unos se siguen capacitando, pero de la gran... me parece que hay profesionales que se quedaron en el tiempo y creen que con esa ya es suficiente y no es suficiente. Tal cual, es lo mismo, porque en la final Deschamps mostró que el jugador que más corría en cancha, que era Kanté, que comía al medio, veía que era sobrepasado, que no tenía ese respaldo para poder equilibrar su equipo, lo saca, lo pone a otro hombre que sí le da esa solvencia para que sus laterales puedan ir y puedan jugar Pogba libre, colocó en el medio y solucionó. O sea, te pasa mucho por los entrenadores y por el banco el hecho de ir creciendo y ir progresando. A propósito de pasa mucho por los entrenadores, ¿es tan simple como decir que ese fue el problema de Argentina? No, en el caso de Argentina sí, fíjate que salvo la línea de delanteros, el resto no está en la elite de Europa. Cosa que sí, por ejemplo, puedo decir de Brasil y de Uruguay. Y por algo ellos fueron los que más lejos llegaron. Entonces, me parece que en el caso argentino, además del caos del banco, porque fíjate que el técnico estaba en un equipo, dentro de todo, de media alta de España, que era el Sevilla, vino, pero ahí también seguramente da para otro espacio. Una industria que te come, como ocurre con la Argentina. Una última, la radio y la tele, ¿qué cosas te genera, qué químicas te genera tu relación con las audiencias en relación a ambos medios? ¿La radio te genera una relación especial? A mí, yo siempre digo, y eso que estoy ahora en televisión, a mí el medio que más me gusta es la radio. O sea, la comodidad que siento en la radio yo no siento en otros medios. Y la televisión tiene una exposición única. Entonces, son cosas distintas igual. Yo creo que la gente es muy generosa con lo que he hecho y estoy haciendo. Y ese agradecimiento va para tanto la audiencia radial como la televisiva. Lo mismo. Pasa que la radio tiene espontaneidad y es magia. Y vos conseguís cosas espontáneas y rápidas en la radio que otro medio capaz no te puede dar. Y la radio siempre tiene eso y te acerca más, porque por ahí hay gente que está ya en Puerto Olimpo y está ahí con la radio escuchándote y está sentado contigo, ¿verdad? Y la televisión, como dice Dani, te da mucha exposición, te da grandes fuerzas, pero la radio siempre da un paso más adelante. Seguro que hay más cosas sobre Rusia de esas que se cuentan en los asados, ¿verdad? Que tenemos que hacer un asado. Muchas gracias por venir hoy, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. No, realmente, por la invitación y vos sabés que cuando voy a decir el tema del homenaje, o sea, yo siento pudor y sí quiero destacar lo de Harry. O sea, me parece, y fuera de cama le preguntaba la edad, lo que ha hecho me parece que también un poco el volver a un poco ese amateurismo y lo que esencialmente debe ser. O sea, contarle a la gente. Yo cuando veía que iba al súper o que iba al metro, eso me parece que eso es muy importante y entonces este marco yo en realidad le quiero dedicar a él porque realmente, como se dice en la jerga futbolera, la ha roto.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hablar después del trago, que está excelente. Está espectacular, está excelente. espectacular. Pero tenemos que hacer una pausa, ¿sí? Y ya volvemos. I was bummed, was tired, hadn't seen the light so long. Though I lost my fight, couldn't find my way back home. And I felt alive, stepping out of me. I was bummed, was tired, waiting for daylight. La señora Luz Marian Chajón comparte sus canciones como todos los jueves. 16. Yo voy contando, ¿eh? Voy Y contando. el doctor Voy contando. Mime nos comenta a continuación con quién estamos, porque estamos en una semana clave en la cuestión de seguridad en Paraguay. Bueno, estamos con el coronel retirado Hugo Vera, ministro de la Senat. Ministro de la Senat, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Encantado, muy buenas tardes para ustedes y su amable audiencia. Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir, porque sabemos que hay una tarea intensa en estos días. Y arrancamos ya hablando de lo que se produjo ayer y que es un hecho, digamos, icónico, porque supone la captura de un personaje muy importante, digamos, un alto mando en el ejército del PSC. Y bueno, primero queremos saber qué impresiones tiene a esta altura atrás, transcurridas 24 horas de ese evento. Sí, la tarea estratégica de todo proceso investigativo es sacar conclusiones. Conclusiones sobre qué se hizo bien, qué se hizo mal y cuál sería el derrotero de investigación que tenemos por delante, ¿verdad? Los hechos consumados y positivos realmente para los servicios de seguridad y también para la Senat es la detención y la expulsión rápida de estos dos ciudadanos brasileños que tenían orden de captura en sus países, ¿verdad? Infelizmente, un miembro de la Policía Nacional estuvo involucrado en el trabajo de protección de este ciudadano brasileño. Pues bien, hoy el Ministerio Público ha tomado las diligencias necesarias, se han constituido en la comisaría número 4, en la comisaría cuarta metropolitana, donde estaba prestando servicio este oficial, y recabó algunas informaciones. Yo creo que probablemente se va a constituir una punta del ovillo, para ir comprobando otro tipo de ramificaciones u otro tipo de derivaciones o organizaciones o conexiones que podrían vincular a estos dos ciudadanos brasileños con la situación acá en Paraguay. Con otros paraguayos. Así mismo. Este operativo comando, porque fue un operativo comando planificado, yo escuchaba que esta mañana hablaba con Augusto y le contaba, esto estaba planificado ya que inmediatamente tenían que ser llevados al aeropuerto estos dos personas. Sí, inmediatamente. La determinación de la rápida expulsión fue tomada el día de ayer a la mañana en el Ministerio Público, cuando este señor, el ministro y el secretario de Asuntos Legales de la Senat, le pusimos en conocimiento y le establecimos la premura y delicadeza de la captura de este jefe del PSC. Entonces, con una rápida determinación se dio la orden, se obtuvo la orden de allanamiento de parte del juez Paulino Escobar, que es un juez altamente competente, siempre ha respondido con ligereza en todas las solicitudes de la Senat para lo que se refiere a los allanamientos. Entonces, con esas medidas legales, procedimos a la detención de este ciudadano. La constatación se hizo un día antes, en la cual, a través de algunos procedimientos, algunos artilugios de inteligencia, constatamos que estaban viviendo personas brasileñas en esa casa, en esa vivienda, y lo hicimos. Te puedo interrumpir porque yo creo que ese relato puede ser muy importante
si hacemos con antecedentes, digamos. Sí, sí, sí. Empezando cómo empezó todo esto en Brasil, cómo es que esta persona viene a Paraguay, cómo es que ustedes detectan su presencia y qué es lo que hicieron desde ese momento para capturarlo. Sí, la notoriedad de este ciudadano Aparecido Almeida cobró connotación internacional desde el momento que él es designado por el PCC como el jefe encargado de coordinar todas las actividades delictivas en Paraguay y en Bolivia. Porque interiormente, dentro de lo que era la justicia brasileña, él fue sindicado como el autor material del asesinato de aquellas personas que gestaron el asesinato de Yeye y Pacá, que eran altos líderes del PCC. La audiencia debe conocer que el asesinato de estos dos militantes del PCC fueron producto de una trampa, de un artilugio. A los 2 meses este ciudadano, este Aparecido, le hace matar a los asesinos de estos líderes. Entonces él ahí va aumentando su jerarquía dentro de la estructura del PCC y recibe la misión de coordinar las actividades delictivas en Bolivia y en Paraguay. Bueno, después vamos a llegar al momento en que ustedes detectan su presencia acá, pero yo no quiero dejar pasar más tiempo para ofrecer un video que me parece que es revelador de lo que ocurrió, que es lo que estamos mostrando y que probablemente, bueno, no sé en qué momento estamos ahora, pero escuchemos. Después vamos a comentar con el ministro. Creo que ya pasó el momento crucial. Sí, ya pasó el momento. Esto es la primera de vez, cualquier ministro, manera, que cuando se podamos volver atrás, La primera vez que se hace atrás, público ¿sí? esto, ministro, algo así, ¿Cómo? ¿verdad? Es la primera vez que se hace público así, algo tan... Al mediodía se difundieron a todos No, los me medios de refiero comunicación. a la primera vez en los procedimientos que se hace público algo así tan... No, solemos hacer. Ahí tenemos. Escuchemos un rato y después volvemos al ministro. Ahí están ingresando a la vivienda. ¿O no están ingresando? Sí, es ese procedimiento. Sí, el momento del ingreso. Eso he dicho, Sí, supongo que tenía una cámara uno de los agentes, ¿no? Sí, Acostumbran a documentar todas sus sí, operaciones. totalmente. Sí, sí. Es absolutamente obvio y huelga comentar que cuando te enfrentas con el narco, no podés enviarle una tarjetita de No, para avisos nada. de que vas a Tienen visitar. que tomar una Ahí lo determinación. está agarrando al que está huyendo. Ahí vamos a tener una de las imágenes de una de las, no sé quién exactamente. El segundo. Estaba tratando de huir. El Es el segundo, es el segundo. ¿no? ¡Más rápido! Brasilero. Brasileño. Sí, sí. ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! Ahora, vamos a continuar hablando mientras seguimos viendo imágenes. Porque yo quería que se viera que en este mundo se parece bastante a las películas. Sí. Y tiene que ver con la intensidad que tiene que tener un operativo, no solo por la operación en sí, sino para que genere... No haya una respuesta tan Claro, rápida. no haya- Genere el impacto y el temor necesario para poder paralizar al enemigo. paralizar al enemigo. Ese es el objetivo. La rapidez, la violencia, la determinación es sumamente necesaria en ese momento para doblegar porque o si no uno peligra su vida. ¿Encontraron Directamente armas una ahí, ministro? En esta oportunidad no se encontró armas porque este señor realmente no hacía vida delincuente en este lugar. Él estaba estaba ocupando un cargo gerencial en la O sea, organización. ustedes tenían esa información, por Sí. eso entraron así... No. Ese es el estilo de ingreso Claro, en todas las claro. circunstancias. Ajá. En todas las circunstancias. Cuando se le capturó a Marcelo Piloto, de la misma forma se incurrió en Encarnación. Y consta que él qué? tenía 2 pistolas y tenía 7 cargadores. ¿Por qué esta persona ya no está, digamos, en uso de armas? ¿Qué es lo que le hace distinto del resto? Porque él estaba ya en una función gerencial. Una función gerencial de la organización del PCC, Ejecutivo. en la cual tenía que coordinar las actividades criminales del PCC en Paraguay y en Bolivia. Él, a partir de más o menos finales de febrero, marzo, él empezó a viajar, se tenían informes por inteligencia de que él estaba visitando Bolivia y Paraguay, porque por migraciones no se tiene registro de su ingreso. Ah, sí. Él fue deportado en un avión paraguayo o brasileño. Él fue deportado, bueno,
fue entregado a las autoridades federales de Brasil anoche en Foz de Iguazú. En Foz de Iguazú. En Foz de Iguazú. O sea, fue vía aérea sí, hasta Foz de Iguazú. hasta Foz de Por Iguazú. medio de la Fuerza Aérea Paraguaya. 100% de personal paraguayo entonces está acá. Estamos Totalmente. hablando completamente. de eso. Totalmente. Aquí quiero resaltar el apoyo de la Dirección de Migraciones, de la Fuerza Armada, que con sus medios nos han apoyado en todo momento para hacerlo lo más rápido posible. Ministro, hay una cuestión que a mí me parece importante señalar y que nos comente. ¿Cómo fue el operativo en el sentido de, no fue que ustedes llegaron, sospechaban que en una casa estaba el personaje y entraron, sino fue un trabajo de inteligencia que tuvo que ver con simular temas de deliveries y compañía, ¿no? Claro, claro. Ante la información de que estaban residiendo ciudadanos brasileños en esa residencia, entonces utilizamos un método de engaño, ¿cuál es el del... el de los... El courier. Del courier, el Sí. método del courier, ¿verdad? En la cual se preguntaba por una supuesta persona, entonces al contestar decía, no, esa persona no está viviendo acá, esta casa está alugada, como decía en portugués, está alugada, esta casa está alquilada. Entonces por el tono de voz y por la forma de hablar nos constatamos que era un ciudadano brasileño. La segunda vez ya abrió el propio buscado. Y la tercera vez, cuando ya se definió el ingreso, abrió el policía. El policía el que estaba prendido al portón. Pero ya no abrió de esta forma tan amistosa porque en menos de 2 días, 3 couriers visitando el local ya era sospechoso. Ministro, tan tranquilamente él estaba sin armas y abriendo. Eso no es muy sospechoso. Y tenía seguridad. Claro. Con y todo las lo que eso cámaras. significa, ¿verdad? Claro. Y tenía un sistema de cámaras local, tenía altamente desarrollado. Lo que superó nuestra expectativa y nuestro asombro fue cuando nos constatamos que las cámaras eran en 3D y tenían una extensión de por lo menos más o menos 100 metros. 100 metros él estaba controlando lo que pasaba en las veredas. Por eso que la tercera vez cuando hubo el tercer courier fue a golpear, él ya no abrió. Ya no abrió y empezó a quemar documentos, tenía una cuaderneta donde tenía datos, empezó a arrojar sus celulares, empezó a arrojar los chips de los celulares. ¿Se rescató algo de eso? Sí, se rescató. Aguarde un momento y siga dándonos datos un poquito más interesante, tarde, muy porque tenemos una brevísima pausa, Sí, ¿le sí, parece? Una pausita y ya volvemos. To wear the shadow to my life, do you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aims is out of sight when I see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Or is it all in my fantasy? Where are you now? We're only imaginary. Luz Marian Nachajón, la voz que endulza este bar Conspiración. La pueden encontrar en todas las plataformas como Luz Marian Nachajón o Luz-Marian-Nachajón, Deezer, Spotify. Un espectáculo. Y estamos, bueno, yo ya, mi querido Edu, en el corte, o sea que el calor se evapora, las luces. Estamos con la gente de Habana Club. Edu, nuestro bartender, hoy nos está embelezando realmente con un preparado con Así mismo, Habana. El cóctel que preparamos Épico, lo épico. bautizaba nuestro amigo detrás de cámara, Braulio, el Pome Ron, ¿verdad? Pome ¿Eh? Ron. Muy rico, muy Le rico. vamos a estar preparando. Felicitaciones. Pomelo, ron y miel negra. Así que espectacular. Felicitaciones, muy rico el trago hoy. Ministro, queremos aprovechar al máximo este tiempo. ¿Qué representa, digamos, para el futuro de las operaciones de este comando? Esta captura, este comando tiene capacidad de regenerarse y volver. Yo no tengo dudas al respecto, Sí, pero quiero que tu opinión especializada. Bueno, hay un famoso adagio que dice, muerto el rey, viva el rey. Entonces ese espacio de poder que alguien lo tiene que ejercer, indefectiblemente el PCC se va a encargar de colocar ubicar otro soldado en esta región. ¿Verdad? Paraguay y Bolivia para ellos es una zona sumamente sensible porque primeramente buscan refugio aquí y segundo están buscando intensamente intensificar sus actividades delictivas en Paraguay. Eso está comprobado. ¿Verdad? El ataque a Ciudad del Este, el ataque a los caudales,
el tráfico de cocaína, el tráfico de marihuana, que infelizmente el Paraguay por su condición mediterránea se convierte en un lugar de paso del tráfico de cocaína, ¿verdad? Entonces el copamiento de esas actividades delictivas es una cosa muy importante para el PCC porque genera ganancias. La misma cosa, la producción de marihuana. Hemos constatado, por ejemplo, en los 2 últimos años, de que en algunas regiones de nuestro país están trayendo inclusive jornaleros brasileños para la siembra de marihuana. O sea, ¿qué implica eso? De que hay un interés inusitado en que esa plantación coseche y puedan ellos tener el producto para vender a los grandes mercados. Esto es una señal, ministro, entonces, por más que usted dice que enseguida van a reemplazar, esto es una señal bien clara de que el Paraguay ya no está en esos tiempos en que se permitían muchas cosas. Definitivamente, ¿verdad? Así mismo, definitivamente. Yo creo que el Estado paraguayo con los organismos de seguridad está reaccionando favorablemente con sus limitaciones, lógicamente, ya estamos reaccionando favorablemente ante la presencia de esto. Y aquí quiero resaltar muchísimo la cooperación internacional. La cooperación internacional en materia de inteligencia en las fuerzas federales de los otros países es sumamente importante. Y eso se consigue con la confianza. El elemento intangible y que provoca ese tipo de intercambio de información es la confianza entre las fuerzas. Eso hay que construirlo. Eso hay que ir esculpiendo. Entonces es una situación muy delicada y que se tiene que cultivar y mantener. Esta es una línea de trabajo. Hay otra línea de trabajo que es concreta que tiene que ver con el combate contra los cultivos de marihuana en Paraguay, ministro. Así mismo. No tenemos mucho tiempo porque queremos aprovecharlo al máximo. ¿Cuál es el estado en que van a presentar, digamos, cuál es el deber cumplido que van a presentar al 15 de agosto al respecto del tema? Bueno, en cuanto al deber cumplido, es lo que es próximamente el 15 de agosto la entrega, tenemos en diferentes niveles. Tenemos en los niveles de ejecución política, tenemos en los niveles de ejecución estratégica operacional, tenemos en los niveles de logros operacionales, logros en la calidad de vida del personal. Le voy a citar. El Gobierno Nacional por decreto, ha aprobado la Política Nacional Antidroga. Ese es un documento referencial en el cual el Estado paraguayo asume su compromiso ante organismos nacionales e internacionales de que tiene una estrategia política trazada para el próximo quinquenio a cumplir en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico y sus delitos conexos. No, es un documento demasiado importante porque así como se tienen políticas económicas, políticas agrarias, hoy por hoy se tiene un documento referenciado que es la Política Nacional Antidroga. Tenemos estrategias de lucha. A todas las estrategias de lucha del tráfico contra el crimen organizado, el combate a las plantaciones de marihuana, el microtráfico, la reducción de la demanda, el lavado de dinero, tenemos una acción transversal a todas esas acciones estratégicas, cuál es la cooperación internacional. Esa cooperación internacional está dada por el apoyo mutuo entre las fuerzas de seguridad y entre todos los países limítrofes. Eso no es poca cosa. Tener un oficial delegado de la Policía Federal, de la Policía Argentina, de la Policía Federal de Brasil, un oficial delegado de la DEA, intercambiando, operando con nosotros, con el mismo nivel de información en Paraguay y en los Estados Unidos, es sumamente importante. Ministro, quiero interrumpirle porque me parece que es un dato interesante. Paraguay es como el eje donde se centra la culpa al respecto del tema de la marihuana particularmente. Sí, sí. Pero Paraguay no pone el capital, Paraguay no pone las armas, Paraguay no pone el consumo. Sí. ¿No te parece que de futuro hay que ver una mayor corresponsabilidad con los países que consumen? Definitivamente. Uno de los países que realmente asume el principio de la responsabilidad compartida es el Brasil. Porque el Brasil asume que si existe producción es porque hay demanda. Sencillo. Si hay oferta es porque hay demanda, que es un asunto tan sensible, tan histórico esa regla. Que es lo que los Estados Unidos asumieron en relación a Colombia. Correctamente. Entonces, de manera que, y en ese contexto, el gobierno brasileño ha apoyado muchísimo dentro del programa de alianzas. Nosotros le llamamos alianza al programa de apoyo que existe entre la federal, entre el gobierno paraguayo y brasilero paraguayo, dentro del programa de alianzas. Con la Argentina desde el año pasado estamos retomando este tipo de alianzas y estamos pretendiendo inculcar este mismo sentimiento para mejorar. De hecho que ha mejorado muchísimo la cooperación entre las fuerzas federales y las fuerzas de Paraguay también, ¿verdad? Pero estamos en ambiente progresivo. Ministro, una pregunta que siempre nos hacemos, se habla mucho de la marihuana. ¿Cómo está Paraguay con cocaína o con drogas sintéticas que en otros países están haciendo furor? Bueno, las drogas sintéticas están llegando a nuestro país
y está orientado a un segmento de la sociedad, un segmento etario interesante que es el de los jóvenes. Aquellos jóvenes que les gustan las fiestas, les gustan los eventos ruidosos, es el perfil del mismo que se usa en Europa o en otros lugares. Entonces sí están ingresando ese tipo de drogas sintéticas también en nuestro país. Y también está la droga barata, la droga del crack, ¿verdad? La droga del crack que le afecta a todas las poblaciones de manera general y muy en específico a las poblaciones marginales. Infelizmente así es. La cocaína no. La cocaína es más Paraguay. cara. Y la El heroína crack es más también. barato. Y la heroína Y también. nuevas tendencias me parece que existen también, porque yo veo ayer en las noticias que hay unos colombianos que empezaron a fabricar, o sea, a construir un proceso de envío con el carbón, ¿no? Sí. Sí, es una forma de mimetizar. Mm. Una forma de mimetizar el contenido principal del envío, que es la cocaína. Eso es de manera que ese producto de exportación paraguayo, tan sensible para nosotros como producto de exportación del carbón, por ejemplo, llega a la India, llega a Pakistán, llega a África, llega a Europa, bajo la forma de carbón. Y eso posteriormente se vuelve a hacer una alquimia para recuperar nuevamente la cocaína, que es lo que ellos buscan. Últimamente también con frecuencia se ve que el río es un conducto, ministro. Sí, por eso que la hidrovía es un elemento muy sensible para la economía paraguaya. Consideremos de que más del 90% de las exportaciones de Paraguay se utilizan la hidrovía. Por eso que es un bien estratégico demasiado interesante la hidrovía. Debemos de precautelarlo y debemos cuidarlo. Tanto en la parte legislativa, en lo que refiere al cumplimiento de los tratados internacionales y también en la efectividad de los organismos de control. Vamos a aplazarnos en periodismo si no le preguntamos su opinión en relación a la designación la nominación de Arnaldo Yucio para su cargo, ministro. Bueno, el Poder Ejecutivo entrante tiene la plena libertad de seleccionar las personas adecuadas a la función, ¿verdad? Si ellos consideran así que la persona, entonces, pues bien, yo en mi condición de ministro saliente le deseo el mejor de los éxitos. Va a encontrar una institución fortalecida, totalmente fortalecida, va a encontrar con un marco jurídico más adecuado. Le estaba comentando que entre los logros de este gobierno, por ejemplo, el señor presidente Descartes ha firmado un decreto reglamentario en el cual establece el plan de carrera de los agentes especiales. Ah, mira. Que para mi criterio como ex militar y como conocedor de que en la función pública sí necesitamos de jerarquías, no precisamente jerarquías castrenses, sino que tengamos un plan de carrera, yo creo que va a ser sumamente una herramienta muy útil para el ministro. O sea, como los militares, como... carrera, sí. Tenemos que ir porque se... Pregunta de rigor, ¿de qué club es, ministro? Yo soy de Libertad. Ahí está, bueno. Está bien. ¿Cómo? No dijo la frase Supongo prohibida. que como No dijo todo la frase miembro del prohibida. Sí, gabinete. está bien. Bueno, nos vemos. Gracias, ministro. Soy de Libertad ya de la época del 70, pero estamos fortalecidos. Libertad antes del 15 de agosto de 2013. Totalmente, cuando era repollero. Tenemos que despedirnos. Agradecemos muchísimo el tiempo, la oportunidad, el trago está precioso. Espectacular. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.